Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno estar aquí nuevamente. Les damos la bienvenida. Nuestro seminario MINS les quiere informar que estamos en nuestra tercera clase. En esta tercera clase vamos a poder considerar algunos temas importantes y avanzar, como el tema de la fe, y vamos a tener otros temas importantes sobre temas apologéticos que el pastor Luis Eduardo Hernández nos trae. Mientras vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios rápidamente para poder avanzar, porque nos cogió un poquito la tarde, mientras que el pastor está compartiendo las diapositivas. Amado Señor y buen Dios Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, gracias porque nos permites venir a clase, gracias por nuestro profesor. Señor, que este año sea un año de edificación, un año donde podamos capacitarnos para servir en el ministerio. Hoy bendecimos tu nombre y Señor, gracias por cada uno de nuestros alumnos. El desafío es grande y queremos, Señor, honrar tu palabra, siendo fieles a ellas. Gracias te damos, Señor, por cada estudiante y sobre todo por nuestro seminario, el cual hace posible que nosotros recibamos esta instrucción. Prepara nuestros corazones para el mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Luis Eduardo, estamos en sus preciosas manos. Permítame, pastor, aquí. Pastor Carlos, ¿cómo está? Me encanta su peluqueado. Parece calvinista. Espero que me Pastor, excuse la broma. Mientras que acá nuestro pastor Luis Eduardo nos ayuda a compartir la diapositiva. ¿Cómo le ha ido con la lectura? ¿Cómo va con las tareas, pastor? bien, pastor, le quería de pronto, bueno, no sé si ahorita sea muy tarde cuando terminemos la clase, comunicarnos o si no mañana, porque pues sí me gustaría comentarle algo de lo que habíamos hablado de La Guajira. Ok, sí, ¿no? Ahora que terminamos clase podemos hablar. Yo estoy en la iglesia es mi casa es la iglesia, en la iglesia está mi oficina y también está mi casa, entonces no me transporto para ningún lado. Desde la Perfecto, pandemia pasé todo aquí a las oficinas internacionales del seminario MINS, entonces estamos ahí. Entonces usted me pega la marcadita o yo le marco, cualquiera de las dos. perfecto, pastor, muchas Entonces, gracias. perfecto. Vamos a, a estar, bueno, ahora sí, Pastor Luis Eduardo Hernández Vargas. Listo, pastor. Buenas noches, hermanos. No sé si ya está compartiendo pantalla. Sí, sí, señor, sí, señor. Ya tenemos aquí Apologética Integral. Primera de Pedro 3:15. Permítame un momento, pastor. 20 segunditos acá mientras. Bueno, ya avanzamos entonces en las lecciones eh, 5 y 6. ¿Es así, pastor? La primera clase fue la lección 1 y 2. La segunda clase fue la lección 3 y 4. Hoy nos corresponde la 5 y la 6. Bueno, apologética integral. Entonces avanzamos nuevamente. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo aquel que les pida explicaciones
sobre la esperanza que ustedes tienen. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Una vez más, me remito a una, un momento, acá. Me remito a una parte de la cátedra Gaona para tocar algo sobre el binarismo, bueno, un punto de lo que nos plantea el autor en cuanto a la homosexualidad y les voy a compartir algo de una investigación dada en España precisamente sobre este tema, pero también vamos a tocar algo breve sobre el pensamiento, una breve historia del pensamiento científico. Dice el doctor Mauricio Gaona, desde una perspectiva binaria, constitucional y tecnológica, amenaza a los medios, pero también al público, amenaza a la democracia y dentro de poco también el concepto de opinión pública, pues comienza a desaparecer porque son opiniones tribales, son las tribus las que están opinando. Solamente cada persona en su cerco digital se forma una opinión diferente a su vecino, su hermano, a miembros de su propia familia y se crea una imposibilidad de establecer un debate, un diálogo democrático o generar siquiera una opinión pública. Las burbujas informativas han cambiado en los últimos 6 meses a una velocidad que es sin precedentes. Se podría decir que cada 6 semanas el algoritmo se está renovando, está incluyendo un nuevo ingrediente y por eso es importante estar alerta. Una vez más, tomo la parte del doctor Mauricio Gaona como eh, una introducción metafórica a lo que vamos a ver. Y este término binario lo vamos a ver a la luz de una investigación que se lleva a cabo en una institución educativa en España y para entrar a hablar precisamente sobre el binarismo. Nos hemos dado cuenta o hemos avanzado precisamente en cada uno de estos puntos, introduciendo en cuanto a la postura del doctor Mauricio Gaona. Obviamente, como lo dije en la clase anterior, pues sabemos que él hace una apologética, digámoslo así, en cuanto a lo que es el derecho constitucional, ¿sí? Y nos deja ver también la amenaza a la democracia, lo que se está viviendo, lo que ha pensado el gobierno prácticamente en hacer que prácticamente esto encendió unas alertas en cuanto a la cambio de la constitución, que en un mínimo porcentaje con esta votación, lo que se pretendía, dice el doctor Mauricio Gaona, es cambiar la constitución en favor con un mínimo votante, no considerando la opinión de la mayoría de los colombianos, sino en un mínimo número de personas. Y lo que se pretendía, o antes de conocerse el concepto, la intervención del doctor Mauricio Gaona, es prácticamente desaparecer aquello que es lo que rige o cambiar aquello que es lo que rige el bienestar o una democracia en nuestra nación. Vimos también algo en cuanto a las burbujas, en cuanto a lo que nos presenta los medios tecnológicos y hablamos también algo en cuanto a cómo se está llevando a cabo un evangelio light a través de las redes sociales o a través de todo lo que es digital y todo lo que la IA ofrece con todos sus beneficios, sus facilidades. Como les dije, no estoy satanizando la IA o no
es que esté en contra de ella, pero cuando reemplazamos la Biblia para hacer las cosas de la manera más fácil, pues entonces empezamos a tener precisamente un cambio, como lo vimos también en la clase anterior, un cambio de paradigma, es decir, los lentes con los cuales empezamos nosotros a ver la iglesia, cómo empezamos a ver nosotros la predicación, cómo empezamos a ver nosotros aún la misma manera de hacer apologética. Y si bien esta era digital, todo lo que se está moviendo a nivel global, pues nos damos cuenta que todos aquellos que tienen acceso a ella, pues notemos las demandas que aún tienen en el mismo, en la misma construcción de los mismos aparatos tecnológicos. ¿Por qué les comento esto? El día de hoy estuve en la ciudad de Bogotá y hablaba con el ingeniero que me atendió y me comentaba la escasez que hay de algunos elementos para poder armar un buen PC, y decía que a causa de la inteligencia artificial, la demanda ha sido tal que hay una escasez para acceder a ciertas piezas para el armado de, de, de un computador, algunas piezas que han venido escaseando, que ha llevado, perdón, prácticamente a que el valor de estas se haya elevado de una manera muy significativa. Entonces, este boom ha ocasionado prácticamente una, eh, un reflejo, o se ha visto reflejado prácticamente en el armado de una máquina. Y en una entrevista, bueno, como un punto aparte, hay una entrevista que le hicieron también al doctor Miguel Núñez. En esta entrevista hablaban precisamente en cuanto a la inteligencia artificial y la manera en cómo se está usando, cómo o en dónde radicaba el peligro. Y él respondía, como parafraseando la respuesta, que cuando los ministros o aquellos que están llamados o dedicados a la predicación de la palabra se van a esos escasos 5 minutos a organizar un tema, y cuando no hay el tiempo, la dedicación precisamente al estudio de la palabra de Dios, pues se puede oír muy estructurado, muy homilético, con una muy buena estructura, con un muy buen contenido, unas muy buenas aplicaciones, una muy buena estructura y anecdótica, etcétera, que prácticamente llevan a que el ministro se afiance más en ella que en la presencia de Dios, o en el ruego al Señor para ser alimentado, ser nutrido, y de esta manera también nutrir a, al rebaño. Entonces, hablamos del algoritmo, como a medida que se empiezan a visitar estas páginas, o que se empiezan a adquirir estos programas, notamos cómo luego empiezan a llegar, como empiezan ya a perfilar a las personas y a enviar una serie de cursos y de actividades prácticamente para adquirir, y hay una sobreoferta, digámoslo así, en cuanto a lo que eh, se refiere a la predicación, o a todo aquellos contenidos que son utilizables para desarrollar quizás algo ministerial. Entonces, cada 6 semanas el algoritmo se está renovando y está incluyendo un nuevo ingrediente, y por eso es importante, dice el doctor Mauricio Gaona, es importante estar alertas. Y vamos entonces a ver algo en cuanto a la influencia griega. Hablamos también algo, cómo
el pensamiento griego, vemos algo de Platón, Aristóteles, la academia, como las grandes escuelas, digámoslo así, de apologética, sus influyentes o sus fundadores, las personas que han venido o que fundaron estas escuelas, obviamente han pasado por la academia y la academia ha influido fuertemente en el pensamiento al punto tal de que pues, nos damos cuenta que ellas han, hasta nuestros tiempos, han sido, digámoslo así, siempre como esa punta de lanza en las diferentes disciplinas académicas y que son consideradas y se tienen que tener en cuenta para el desarrollo de la misma investigación, del mismo pensamiento. Entonces, esa influencia griega, como lo vimos en la primera clase, cómo ha permeado el mundo entero, ¿sí? El mundo en la actualidad. Vimos también algo en cuanto a la apologética integral, como nos lo plantea el mismo doctor Cornelio, como viendo o tomando aquellas cosas eh, que se pueden considerar o que sean buenas sin entrar de pronto en abrazar o como eh, construir sobre alguna de esas escuelas, pues nuestra manera de hacer apologética, porque él nos lleva a que tomemos de esta escuela, tomemos lo bueno también de esta escuela y llevamos y empezamos a establecer una manera diferente de hacer apologética. Yo creo que en algo, lo poco que hemos, bueno, en el caso mío, que he leído en cuanto a su trabajo en las cárceles en los Estados Unidos, pues vemos cómo él lleva el Evangelio de una manera muy particular y yo creo que esto traza un ejemplo para considerar esta manera también de nosotros plantear nuestra manera o nuestra escuela. Tomar entonces de ambos pensadores, de ambas escuelas, como vimos a Abraham Kuyper, Cornelio Van Til, Abraham Schiffer, también vimos a Tomás de Aquino, a Sproul, y que esto prácticamente hablamos de estas dos escuelas, tanto Agustín de Hipona como Juan Calvino, y hablamos del presuposicionalismo y del evidencialismo que nos lleva a estas dos escuelas que prácticamente plantean tanto el mundo de las ideas como se plantean las categorías y la manera de cómo ese pensamiento griego ha influenciado en la manera de hacer investigación. Pero la gloria del Evangelio de Jesucristo es la que tiene que prevalecer por encima de toda la escuela, de todas las cosas. Por eso me llama la atención la manera en cómo el doctor Cornelio Gemán nos lleva o nos toma de la mano para considerar también el planteamiento que él nos hace en cuanto a la apologética integral. En esta parte, para entrar al punto de la homosexualidad, estas dos perspectivas, cuando hablamos del binarismo, como nos lo plantea el doctor Mauricio Gaona, y esta parte de la investigación, si ustedes me permiten leer unos apartes en cuanto a esta breve historia del pensamiento científico desde la antigüedad griega hacia el siglo IV antes de Cristo. Los primeros pensadores griegos fueron a la vez filósofos y científicos que fueron capaces de teorizar, pero también de experimentar y buscar explicaciones de sus conocimientos. Para ellos el cosmos no fue creado por un Dios todopoderoso, sino que respondía a principios naturales, tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras. Cada uno de estos pensadores nos habla desde la misma antigüedad griega, lo que surge
y lo que en la actualidad se conoce como esa metodología de la investigación científica y que sistemáticamente nos da una explicación formal al pensamiento científico, es precisamente Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Para dar una explicación causal de los fenómenos de la naturaleza, Aristóteles tuvo que encontrar la unidad de los diversos atributos y efectos. Para ello se halló en la demostración el proceso que vincula necesariamente efectos con las causas. Y Aristóteles también nos anuncia lo que es una lógica deductiva a partir de los silogismos, cuyo proceso es hacer inferencias que van desde lo general también a lo particular. Precisamente les leo esto porque para el punto que viene en la investigación de la homosexualidad que estoy tomando, prácticamente este punto que nos plantea el doctor Cornelio Hegeman, escuchaba hablar que el Evangelio, y ese lo planteaba un pastor aquí en la ciudad de Villavicencio, el Evangelio es también para los homosexuales, pero obviamente se ha creado un rechazo o una aversión por la misma manera en como muchas veces se hace apologética o se hace evangelismo, de cómo aún por los mismos medios de comunicación o también por todo lo que nos plantea o todos los recursos que nos plantea la misma web, se ha creado una aversión o un rechazo precisamente de personas de la comunidad LGTBIQ+, en contra del mismo evangelio. Hace unos días veía una entrevista que le hacía el argentino, el autor de la nueva izquierda, se me va el nombre, le preguntaba a un homosexual si algún hermano, él es señor amado. Bueno, en esa entrevista él llama a un muchacho, entrevista a un muchacho que pertenece a la comunidad LGTBIQ+, se ha apartado, Agustín Laje, ya recuerdo, Agustín Laje le hace una entrevista y él lleva o plantea cómo a nivel global se ha politizado a los integrantes de la comunidad LGTBIQ+, para hacer lobby y para hacer agenda política, llegando prácticamente, o muchos de los partidos políticos, sin conocer prácticamente o sin ser o considerar los mismos conflictos que se viven al interior de la misma comunidad. Agustín Laje le pregunta a este muchacho que hizo parte fuerte de esta comunidad en la Argentina. Él decía que se había desligado o se había separado de lo que es como tal la organización o la comunidad LGTBIQ+, porque las razones que se ha politizado y prácticamente lo que quieren personas que aún no pertenecen a la misma comunidad, quieren lograr como vulnerar los mismos derechos que tienen ellos y plantearlo desde la política meramente para lograr establecer a nivel global lo mismo que es eh, lo, eh, las políticas en educación, todo lo que tiene que ver con identidad de género, con lo que es aborto, y como su gran promotor, George Soros, en la misma entrevista que hace Agustín Laje, George Soros como un promotor global y la manera en cómo han ingresado o han hecho lobby, los mismos recursos que se han destinado para hacer de LGTBIQ más prácticamente algo que tiene que ver con prácticamente como una obligatoriedad en que la población global siga creciendo. ¿Mm? Eh, esta persona que hace parte de esta comunidad se desmarca o se desliga al conocer prácticamente todo lo que es este contexto y esto
le ha acarreado a él prácticamente como una persecución al interior, perdón, de la misma comunidad a la cual en su momento hace parte, pero que él no se ha desligado o desprendido prácticamente de su inclinación sexual. Cuando hablamos de homosexualidad y las dos perspectivas, como el pensamiento científico, hay una investigación que hacen y prácticamente muy contrario al planteamiento que nos habla la escritura, obviamente, donde llevan y plantean se nace o se hace. Y la perspectiva científica nos dice, se dice que se nace, pero la perspectiva teológica cristiana nos habla de que es pecado. Y en este planteamiento, como lo hace una doctora, prácticamente nos lleva a esas diferencias estructurales en el cerebro. Y habla de ese componente genético desmarcándose desde todo punto a lo que es bíblico. Por eso les quise traer a colación o quise traer esta parte de cómo el pensamiento científico que surge desde el siglo IV antes de Cristo ha llegado a tener ese alcance al día de hoy. Pues vimos, de hecho, en una definición de los primeros pensadores griegos, que fueron filósofos y científicos, esa parte, nuevamente les leo esta línea, fueron capaces de teorizar, pero también de experimentar y buscar aplicaciones de sus conocimientos. Para ellos el cosmos no fue creado por un Dios todopoderoso, y desde siempre se han desmarcado precisamente de la existencia o de que Dios es todopoderoso y que es el creador de todas las cosas, y que esta creación o todo lo existente respondía a principios naturales. Tiempo después, han pasado 2400 años después, notemos cómo esa escuela y ese pensamiento aún sigue vigente, y nos hablan prácticamente en esa conclusión científica que la evidencia apunta que es una variación biológica, y nos lleva prácticamente desde la parte científica, lo que se está llevando a cabo con estas investigaciones, alejados obviamente de las escrituras, a generar también un conflicto o un rechazo a miembros de que hacen parte del LGTBIQ+, precisamente hacia las cosas de Dios, o a lo que es una explicación eh, teológica en cuanto a este tipo de prácticas como pecado. Una persona en una de las eh, preguntas y respuestas al final de una conferencia que presenta Ravi Zacarías, se acerca y en esta pregunta habla de lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto a lo que es LGTBIQ+, y la respuesta de Ravi Zacarías en cuanto a este punto es que él traza un ejemplo, de hecho, un doctor en psicología de la Universidad de Harvard que va a Rusia y se queda mirando un cuadro de un texto bíblico, y cuando se quedó por horas mirándolo, y cuando él regresa a los Estados Unidos, y luego se va a hacer un trabajo, creo que a Canadá, y ese trabajo que fue a hacer un trabajo social, luego él escribe un libro, y en ese libro él manifiesta ese testimonio de que él era de inclinación homosexual, pero cuenta lo que había pasado al leer precisamente este pasaje de la Biblia, este cuadro, y que no siguió practicando el, o esa inclinación homosexual, no siguió siendo una práctica en su vida, por amor a la revelación especial de Dios a través de ese texto, en una pintura, en un cuadro, y que por amor a Cristo no seguía practicando ese pecado.
Desde la perspectiva teológica cristiana es pecado, que habla de una destrucción creada por el pecado y del diseño original de Dios, que el matrimonio fue instituido como heterosexual y monógamo para la procreación y la unidad. Y esa distorsión creada por el pecado habla de la homosexualidad, es una manifestación de la desorientación causada por el pecado, no una condición creada por Dios. Y dice, la sexualidad es sagrada, así como la etnia es sagrada y el racismo es un pecado. La sexualidad también lo es y no debe ser violada. Esta es una conclusión a la cual llega Ravi Zacarías precisamente a otra pregunta que le hablan precisamente en cuanto a la etnia y en cuanto a la homosexualidad. Así como la etnia es sagrada, también lo que es la hombre y mujer, el género es sagrado por cuanto Dios lo ha creado. Pastor, entonces leo esto y bueno, si alguno tiene una intervención, pastor, entonces para que síntesis de dos lentes, dos conclusiones para una realidad compleja. Conclusión científica. La orientación sexual es una variación neurobiológica innata y fundamental, no una elección. Está profundamente arraigada en la estructura del cerebro y las influencias hormonales prenatales. La conclusión teológica, la práctica homosexual es una desviación del diseño divino para la sexualidad. La identidad principal del creyente está en Cristo, no en su orientación, y está llamado a vivir en santidad. Los que, regáleme un minuto, los que por la gracia de Dios nos ha permitido el Señor o tener un acercamiento o quizás al interior de las familias o con amigos o hermanos, familiares de personas que conocemos que hacen parte de comunidades LGTBI más, nos damos cuenta cómo la conclusión científica ha llevado con su, digamos, su manera de hacer apologética a que las personas se afiancen en esta postura y cuando llegamos a compartir o a hablar o a saber de pronto de este tipo de prácticas, siempre está el rechazo y como que se desmarcan de pronto de algún momento que estamos compartiendo para no llegar de pronto a tener algún contacto con las escrituras y poder hablar así de lo que esa práctica, como lo plantea la Biblia, como un pecado. Entonces, pastor, eh, Muy bien, mis amados hermanos, acá el pastor nos da un break para ver si está claro el tema, tenemos algún aporte, alguna disensión, si queremos participar eh, con alguna pregunta, alguna inquietud. Hay algo que nosotros debemos de definir claramente y es que el autor de nuestro curso, que es el doctor Cornelio Hegeman, nos habla de los absolutos. La verdad existe y es uno, hay un Dios y una verdad. Dios es verdad. Entonces cuando nosotros hablamos sobre la verdad, estamos entendiendo que cualquier otra cosa que esté fuera del contexto de su voluntad revelada, que es la palabra de Dios, es mentira. Entonces hay varios temas que nosotros hemos considerado frente a las situaciones que hemos estado mirando y uno de estos temas es todo este tema de la ideología de género que ha atacado últimamente nuestros países latinoamericanos. Entonces, no sé, mis amados hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta, algún aporte, sería muy valioso su participación y también sería considerada como una nota. Iván, te cedo la palabra, cuéntanos. Sí, justo me acuerdo de hace un tiempo en las clases de un pastor español llamado David Barceló, que él es psicólogo exactamente de profesión, que le enseñaba sobre que la homosexualidad es una parafilia y básicamente como que fue como
por el tema de la presión social fue como quitada como una parafilia. Parafilia significa una desviación sexual, pero fue como por, así como por opinión social en sí, fue como quitada del ojo de la tormenta en sí. Y justo pensaba en eso como que a medida que la sociedad empieza a aceptar algunas cositas, empiezan a crecer las demandas, ¿viste? Justo, por ejemplo, ahora actualmente están los Terian en sí. Qué curioso eso, no sé si se conocen en sí. Gente que se cree perro. A ver, acá en Argentina es muy fuerte como ya gente adolescente en sí ya empieza a creerse animal en sí y va a las veterinarias, por ejemplo, a pedir ayuda, a pedir que lo sanen en sí. Curioso, ¿no? Como que todo se va desvirtuando así. Uno permite y ya empiezan a crecer más cosas en sí. Justo pensaba en eso. Ok, sería fundamental que nosotros pensáramos en algo claro. Debajo del sol no hay pecado nuevo, ¿sí? Entonces, como no hay pecado nuevo, nosotros nos vamos a dar cuenta que la sociedad cuando entra en periodos de paz prolongada, o sea, ¿qué quiere decir? No hay guerras, no hay catástrofes, se empiezan a tener una sintomatología donde es la sintomatología de la Torre de Babel. Hagámonos un nombre y lleguemos al conocimiento, al cielo, a Dios a nuestra manera. Y si ustedes ven, todas las sociedades fueron destruidas por la misma práctica de los mismos pecados que hay. Hace algunos años, bueno, de hecho acá tengo una estudiante que me escuchó hablar sobre el tema de las mascotas que pasaron de ser agentes de trabajo y de compañía para el hombre para, para ser casi una familia. Ya nos ven, se ven como animales sintientes. Hoy en día, por lo menos acá en Colombia, se está pidiendo pólizas, seguros, no solamente de salud, sino de defunción, porque ya tú no puedes coger el gato muerto y echarlo a la basura, sino tienes que pagar su cremación o su sepultura. Y esto no es algo nuevo, es algo que ha venido pasando desde ¿cómo se llama esto? Desde la antigüedad. El primer imperio que adoptó a los animales como mascota fueron los egipcios. Luego pasaron como sus familiares y luego pasaron a ser sus dioses. Todos los pecados tienen este círculo vicioso como tóxico, tóxico como un remolino que arrastra a la sociedad a todas estas depravaciones. Y esto es algo que es muy importante que nosotros los veamos, porque Grecia fue destruida por la homosexualidad y por todas estas depravaciones. El imperio grecorromano también, pero si vamos un poquito más atrás, el imperio medo-persa también fue destruido por lo mismo. Si nos vamos un poquito más adelante, las monarquías fueron destruidas por lo mismo. Y hoy en día la jurisprudencia nos habla de naciones, de democracia, y también estamos pasando exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que llamar pecado? Y nuevamente tenemos que hacer una claridad. Cuando hablamos de pecado, del reino de las tinieblas, no estamos hablando al sentido de Hollywood o de los escritores de los libros que hablan de la maldad personificada. Pecado es la transgresión o la violación del diseño de Dios, de la voluntad de Dios, en cada área y aspecto que Dios determinó. Y lo que nos dice Iván sobre la parafilia, sí, hasta hace pocos años, la homosexualidad y todos los comportamientos ajenos a una sexualidad saludable y natural eran considerados no solamente parafilias, sino aberraciones, enfermedades de la mente. Pero pues es como para considerar esto. Entonces, cuando tenemos que volver a la estructura de nuestro curso, donde nos dice el doctor Cornelio Hegeman en sus lecciones referente a este tema, que nosotros tenemos que partir que la verdad es una.
y que la realidad del Evangelio es vivir en esa verdad. Y esto es muy, muy importante que nosotros no lo olvidemos, porque si lo vamos olvidando y nos vamos desprendiendo del tema, vamos a traer y vamos a citar muchos personajes que posiblemente son eminencias en medio de, de lo que nosotros llamamos conocimiento, pero lo que nosotros tenemos que entender algo. Dios existe y como existe, Él se ha revelado. Como Él se ha revelado, hay una verdad y la verdad es Él y es su voluntad, y esto es fundamental para nosotros, ¿sí? Y cuando entramos a la lección 6 sobre el tema de la homosexualidad, entonces tenemos que volver a Dios y saber que Dios, como creador y gobernador de su creación y de todas las personas, ha revelado claramente acerca del rol, de las responsabilidades, tanto del hombre, de la mujer, dentro de la sociedad, dentro del hogar, dentro del matrimonio. Y eso es fundamental para que nosotros podamos aterrizarnos. No sé, mis hermanos, yo no quiero monopolizar esto, pero Pastor Carlos Abril, ¿tiene preguntas, aportes? No nos vaya a llevar a tierras movedizas, eso sí. Pastor, muchas gracias. No, 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 al contrario, muchas gracias por la aclaración, Pastor Luis Eduardo y Pastor Juan José y hermanos. Quisiera, como estamos hablando de matrimonio y hablando de la perspectiva bíblica eh, que muestra la palabra de Dios respecto al matrimonio, y hablando de una apologética integral, quisiera que alguno de los pastores que está aquí esta noche nos hablara de qué requisitos muestra la Biblia para ser considerado matrimonio. Porque pues, venimos de una escuela de formación de pajecitos, la corte de honor, las Biblias levantándose y la gente pasando en medio de esto. Entonces, si estamos hablando de apologética integral y hablando de un matrimonio, y que es entre un hombre y una mujer, lógicamente como lo muestra la palabra de Dios, y Cornelio también lo evidencia, entonces me gustaría saber qué respuesta daríamos aquí a eso. Ok, no sé si el pastor Luis Eduardo me permite, porque voy a decir una locura que posiblemente va a rayarles la cabeza un poquito. Nosotros, como conocemos el matrimonio hoy en día, no es la concepción bíblica. Por la jurisprudencia de las naciones, de las sociedades, por los intereses patrimoniales, por el pago de impuestos y por el cuidado de la descendencia a través del Estado, el matrimonio pasó de ser eh, natural a una sociedad conyugal. De hecho, es lo que eso se firma en, un, en una notaría, en un juzgado. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, no vamos a encontrar en la Biblia ni el matrimonio civil como está plasmado hoy en casi la mayor parte de las naciones democráticas, independientes, eh, posmodernas, ni tampoco desde la perspectiva religiosa de la bendición de un pastor. Ahora, quiero que tomen con calma lo que estoy diciendo. Estoy yendo desde lo más así tenebroso que estoy pensando para ir a lo más claro. Cuando el Señor creó a Adán, Él nos da una explicación hermosa, porque nos da Génesis 1 y luego Génesis 2. Génesis 1 nos dice: Dios, yo creé al hombre a mi imagen y semejanza, los creé y les di una función y una labor. Génesis 2 nos hace detiene la película y nos va en cámara lenta y dice cómo nos creó. Creó primero al hombre, luego hizo la ayuda idónea para conformar una unidad, y dijo es que era necesario que, para que existiera el concepto de matrimonio, el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer. Eso no funciona donde los latinos. O sea, cuando digo latinos estoy hablando Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Panamá,
porque cuando hablamos de matrimonio, ahí está mezclado el primo, la prima, la tía, la suegra, el suegro. Eso es una simbiosis, pero no es el pensamiento bíblico, porque el pensamiento bíblico solo hay dos tipos de familias: la familia donde Dios es padre y la familia donde Satanás es padre, que está conformada por hogares. Y algunos de esos hogares están conformados por matrimonios. Los matrimonios durante miles de años, el hombre dejaba su casa, se unía a su mujer, tomaba la palabra delante de otra cabeza de hogar y vivían de esa manera. La sociedad se ha desarrollado y Romanos capítulo 13 dice que nosotros debemos sujetarnos a los preceptos civiles, porque en esos preceptos civiles Dios determinó traer orden y protección, y por eso nosotros los pastores recomendamos a las parejas que eh, abracen el matrimonio civil, y luego el pastor hace un reconocimiento de esta institución. Nosotros estamos muy lejos del concordato católico romano, entonces, y gracias a Dios por eso, porque no sería bíblico tampoco. Y nosotros reconocemos que podemos bendecir esa unión, ponerlo en las manos de Dios y acompañar el crecimiento del matrimonio dentro de la familia de la iglesia. La iglesia está para cuidar ese matrimonio, que es una sola carne, que es un... Ahora, es interesante que la palabra matrimonio se defina desde la matriz, ¿sí? O del cuidado de la matriz, para cuidar descendencia y para cuidar el fruto de la unión entre estrictamente un hombre y una mujer. ¿Por qué razón? Bueno, algunos dirán, los que son, voy a ser ofensivo y quiero me perdonen. Algunos son dispensacionalistas reformados, ven el Antiguo Testamento como algo viejo y en desuso, y otros el Nuevo Testamento como un nuevo pacto nuevo y en uso. No, la Biblia es una sola. Los diseños de Dios no han cambiado en todo lo que nosotros vemos de leyes. Desde la ley de la gravedad hasta la ley para el matrimonio es una sola. El hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer. Y si Dios le da hijos, qué bendición. Si no le da hijos, está bien. ¿Cómo cuida su hogar? Que nadie usurpe en su casa la autoridad del hombre, ni el rol de la mujer, ni la crianza de los hijos si hay hijos. Y el Antiguo Testamento se veía antes, no, es porque Cristo va a venir, entonces el matrimonio era importante y la descendencia era importante. En cuanto vino Cristo, bueno, ya si quieren pues podemos tener control natal, si quieren nos casamos y pues ya Cristo no viene, la descendencia no es importante. No, la descendencia es muy importante. La Biblia habla de los hijos del pacto siempre. Los hijos de los creyentes no son pequeños escorpiones que van a crecer un día y van a decir, si Dios tiene misericordia de ellos que creen en Cristo. No, ellos desde pequeñitos son instruidos, son discípulos, para decirles que ellos tienen que aprender a orar al Padre, leer la Biblia, porque nacen en un hogar cristiano, porque son hijos del pacto. Si tienen fe, algún día promulgarán su fe y dirán, creo en Cristo, serán miembros activos de una iglesia, porque de eso se trata el matrimonio. El matrimonio, el pastor Carlos dijo, y perdón la respuesta tan larga, es la unión entre un hombre y una mujer que hacen un pacto delante de Dios. O sea, mi promesa pactual no es legal porque yo me casé civilmente o porque el pastor me bendijo. Es legal porque me prometí delante de Dios, me uní a una mujer y hice un acto que sella de manera física y espiritual esa unión. Se llama sexualidad. Por eso la sexualidad no solamente, y acá solo hay adultos para poder entender esto. La sexualidad es entre un hombre y una mujer, es un vínculo que nos une física y espiritualmente y se sella, y eso no se puede disolver. O sea, así la pareja diga, me voy de la casa, o me voy donde mi mamá, me voy donde mi papá, o me divorcio. Por eso eso no se puede disolver. Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, porque es el diseño de Dios.
Para muchos simplemente toman Deuteronomio 24 como su carta de salida. No, mi mujer me fue infiel o mi marido también. No, la Biblia es una sola desde antes. Por causa del pecado, nuestro Señor Jesús en Mateo 18 dijo que está esa regla, pero ojalá la pudiéramos evitar. Y el matrimonio delante de Dios no ha cambiado. Es un pacto que yo hago delante de Dios donde digo amar, o sea, renunciar y morir a mí para unirme a ser un ser diferente. Y es interesante, acá está Juan y acá está Raquel, o sea, Juan, José y Raquel, o sea, yo y mi esposa. Pero cuando somos uno solo en el matrimonio, ya no somos ni Juan ni Raquel. Aunque no dejamos de ser Juan y Raquel, pero somos un nuevo ser. Y de eso se trata el matrimonio y no ha cambiado. Esa realidad no lo cambia una notaría, una bendición, porque hice un voto delante de Dios, nosotros como cristianos. Y no sé, pastor, si respondí, porque eso creo que debería resolver todo ámbito de lucha y de discordia dentro de la iglesia. Porque nosotros a veces el matrimonio lo vemos como lo ven los impíos, una sociedad conyugal que se puede disolver porque me fue infiel o porque está loco o loca o porque no puede cumplir sus deberes para conmigo y entonces entendamos, somos humanos. No, Dios dio un mandato, es una ley y todas las leyes delante de Dios son absolutos, sin excepciones, ¿o no es así? No sé, pastor, acá yo me callo bueno, Iván nos pide la mano, pero antes no sé si el pastor Luis Eduardo quiere corregirme o añadir algo de lo que yo dije. Yo creo, pastor, que algo de lo que hablábamos precisamente el día de ayer, por ejemplo, en la expedición de una personería jurídica, donde prácticamente si se habla de una libertad de cultos, donde la norma que se tiene como, digamos así, como religiosos, es la escritura, la palabra de Dios, que es la que debe regir para con aquellos que por la gracia de Dios, que eso lo vemos nosotros al interior de la misma iglesia, obviamente a manera de doctrina o a nivel de doctrina, eh, sobre ella se debe conducir y dar gloria a Dios, ¿sí? Y para también desmarcarse o distinguirse de lo que es eh, la diferencia entre Estado e Iglesia, ¿no? Pero hablamos precisamente de eso, pastor, y es que como hay, a la hora de despedir una personería jurídica, hay unos limitantes donde la influencia o el poder del Estado es tan fuerte que se tiene que hacer como el Estado mismo dice, ¿no? Y ciñéndonos a aquello que es entre comillas, ¿no? De libertad de cultos, ciñéndonos en parte a aquello que el mismo Estado requiere para precisamente proteger ese proteger entre comillas a todos aquellos que hacen parte precisamente de estas influencias como lo plantea el autor. Y quiero de pronto leerles algo en cuanto a lo que es ese pensamiento científico en la edad contemporánea para el punto que viene, pastor. No sé si alguien más vaya a hacer una intervención. Iván que estaba con una intervención pendiente, pastor. Sí, justo tomo la palabra en sí. Pensaba en el tema de la cuestión del divorcio. Justo creo que el pastor Juan José habla del tema de la infidelidad. Yo que sepa, según esto es sistemática, ¿no? Que las dos únicas razones por las cuales las personas se pueden separar es por la cuestión de infidelidad, que era una cuestión que Jesucristo había hablado. Y luego la próxima era de Pablo, que era por abandono del creyente no converso, básicamente. Que digamos, la esposa es cristiana, el esposo no es, entonces el esposo la abandona. Y son las dos razones de divorcio. Igual, claramente en un plan perfecto de Dios no se las toma en sí en cuenta, o sea, son como fallos del ser humano, pero ¿cómo la manejamos, profe? ¿Cómo la manejamos en sí? Pastor Luis Eduardo, le cedo la palabra.
o prefiere que yo responda. Por favor, pastor. Usted que ¿Qué- viene con el hilo de lo que... Ok. Iván, puntualmente, ¿cuál es tu pregunta? Básicamente, si bien no hay divorcio, pero se permite el divorcio, yo sé que en Moisés también se permitía el divorcio por el tema de que si se trataban mal en sí, pero está permitido a fin de cuentas divorciarse, ¿que no? Ok. Según lo que explicó Jesús en Mateo 18, si se da carta de divorcio, no está diciendo que yo no estoy pecando, está diciendo que esa persona puede volverse a casar. Yo le doy la libertad y ojo que es la capacidad que Dios le da al varón de dar libertad a la mujer. O sea, es curioso, hoy en día, bueno, en la antigüedad las mujeres nunca pedían ese divorcio porque quedaban desprotegidas y había toda una estructura social patriarcal, por si de alguna manera, no de manera ofensiva, sino era el diseño de la sociedad. Hoy en día, con el feminismo y la independencia de la mujer, de hecho la mujer dice, estoy mejor sola, pero llega a los 50 años y está frustrada, está sola, pero nadie quiere con ella porque ya no es fértil, ya sus encantos se acabaron, ya es ingobernable. Entonces vemos que dentro del mundo eso ha fracasado. Dentro de los cristianos nosotros debemos reconocer lo que el Señor Jesús denunció en Malaquías 2. Yo aborrezco el divorcio de esa manera. ¿Sí? Ahora es interesante y esto me lo hizo pensar un pastor en alguna oportunidad. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Dios siempre va a unir un creyente con otro creyente para que en la eternidad disfruten de su fe. No sé si va a ser, no me van a preguntar eso, porque no lo sé, la Biblia no es clara, no dice si van a seguir siendo esposos o no. Así algunos dicen, no, que el contrato se acaba con la resurrección. No lo sé, nadie lo sabe, la Biblia no es clara sobre eso, pero lo que sabemos que los que hemos luchado acá la buena batalla estaremos en la eternidad. Queridos hermanos, nosotros tenemos equipos de trabajo, personas que hemos dado la vida, y esos equipos siempre se ven en la Biblia que están juntos y que se les promete estar juntos y anhelan estar juntos en la presencia de Jesús. Posiblemente nosotros ni vamos a hablar con Moisés en la eternidad, porque no será importante. La llenura es estar con Cristo, punto. Entonces, creo yo que nosotros, la Biblia es clara. ¿Por qué razón? Porque quien está lleno del Señor y practica el Evangelio de verdad, no tiene ningún motivo para poder decir, me voy a divorciar, me voy a separar. Pasa. Y es un pecado, creo que el Señor puede perdonar porque el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero creo que los que se casan en Cristo, los que viven realmente y son socorridos por la gracia de Dios, tienen un matrimonio seguro y un matrimonio que no va a fracasar y está en esa victoria no mística, ni pentecostal, ni arminiana, o sea, yo quiero que, sino en la seguridad de las promesas del Señor. Yo quiero que nosotros pensemos en eso. Tanto así que los apóstoles dijeron al Señor Jesús, entonces sería mejor no casarnos. Porque ¿quién no ha tenido motivos para pelearse, dejar de hablar o querer hasta abandonar? Todos. Pero en la apologética verdadera, el matrimonio es voluntad de Dios, guardado por Dios, donde Dios persevera en nuestros corazones para ser felices. Querido pastor Carlos, usted me está poniendo la mano alzada, entonces quisiera... Discúlpame, la idea es poder avanzar, Pastor Luis Eduardo, perdón, pero la idea, como estamos desmitificando, yo creo que desmitificar el matrimonio para poder dar una buena defensa sería muy importante. ¿Qué hacemos con una pareja que lleva 20 años juntos? Tienen hijos grandes, toda su vida han asistido a una iglesia, ya cumplen los tres requisitos que nos muestra Génesis. Eh, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Ya cumplen los tres requisitos. Pero en esa congregación les dicen que no se han casado. ¿Cómo podemos presentar nosotros
defensa de algo que realmente no tenemos claro, como el matrimonio. O sea, 20 años juntos, tienen hijos, se congregan. No sé si posiblemente, yo creo que uno puede tener dos tipos de errores, errores de dicción o errores de convicción. No sé si el concepto de no se han casado es que no han hecho una ceremonia o a qué se refieren, porque eso lleva a otros puntos, ¿no? Entonces, si hablamos de la defensa de la fe como creyentes, pero no tenemos claro qué es el matrimonio, algo tan, pues que se supone que lo deberíamos tener claro. Entonces, mi idea pues es básicamente dejar avanzar, pero me llama la atención eso, ¿no? Hablando un poco de desmitificar el concepto del matrimonio. Ok, pastor, una pregunta, se lo digo. Usted es pastor y tiene en la iglesia. Llegan dos personas que están viviendo en la misma casa, son fieles. Lo único que no han hecho es una ceremonia civil. ¿Usted les diría, están en fornicación? No, Yo lo escucho mucho en las iglesias evangélicas. Fornicarios. pues les dicen así, pero le siguen recibiendo el No, diezmo. no, o sea, Sería listo. otro tema, Si ¿no? no están fornicando, entonces están adulterando. No, Tampoco. Listo. ¿Les podemos acusar de algún pecado? creo que Son nosotros, fieles, son leales. Y lo curioso es que esas personas llegan a las iglesias y dicen, vamos a recoger la silla y les permiten recoger las sillas. Vamos a diezmar y les reciben sus diezmos. Vamos a ofrendar y reciben sus ofrendas. Los invitamos a la casa para que coman y van y comen con ellos. La Biblia dice que si estamos en comunión con el creyente, entonces, ¿qué son? Esa es la pregunta suya. ¿Qué son? Yo lo he resuelto eso hace mucho tiempo de la siguiente manera, espero no ser un hereje y que la Inquisición reformada, ya sea pactual o dispensacional, no me caiga por lo que estoy diciendo porque esto va a quedar grabado. Creo que lo único que ellos están es en una desobediencia civil porque dentro de la sociedad los gobiernos civiles jurisprudencialmente han recategorizado el vivir juntos para proteger la descendencia y el patrimonio que construyen los demás. Y lo llaman matrimonio a algo que ya es un matrimonio delante de Dios. Sobre todo para aquellos que son creyentes. ¿Qué yo les digo a mis hermanos? O sea, si yo veo que una situación civil va a proteger a mi esposa, mi deber es tomarla. Mi amor, nos casamos por lo civil. Eso no le quita ni le pone ni a mis sentimientos. Eso no me une más, no me hace ser ni más fiel ni menos infiel. Pero ¿qué sí me hace? Obediente a las autoridades. Y si pido la bendición y hago una ceremonia delante del Señor, es una fiesta, porque nuestros cultos y nuestras ceremonias son fiestas como han sido fiestas en el Señor durante todo el Antiguo Testamento. Y ojalá pudiéramos celebrar como celebraban en el Antiguo Testamento. 15 días de matrimonio. Alegría de dos familias que se unen. O sea, yo creo que no hay nadie aquí que pudiera decir que una pareja de esposos, 20 años casados, con hijos fieles, que se congregan fielmente, entonces el hermano no puede servir porque está en fornicación. La hermana tampoco puede ni siquiera dirigir una oración porque está en fornicación. Los hijos son bastarditos porque no están reconocidos delante. O sea, queremos ser más que Dios. Pero le recibimos los diezmos, le recibimos sus servicios, le recibimos cualquier otra cosa, menos nada que tenga que ver con protagonismo en la iglesia. Y eso es algo que hoy en día nuestras iglesias se han equivocado, porque toman el matrimonio desde una perspectiva jurisprudencial y no desde un concepto doctrinal bíblico. Si estoy errado, por favor, espero que me den sus argumentos bíblicos. Está mi WhatsApp, está mi correo. Si me ven en diferido también. Yo espero no generar polémica, sino lo que quiero es que traigamos paz y avance. Como pastores pastoreamos para que en el amor del Señor la iglesia prospere.
cuidemos una de las instituciones que Dios fundó en el Génesis, que es parte del cuidado de la iglesia, que es el matrimonio, que son los hogares. Y eso es muy importante. Dejemos de caer en esa trampa del leguleyo, del legalista. ¿Sí? Porque por ahí escuché también enseñanzas como que un presbiteriano no se case con un bautista. ¿Por qué? Porque es que es yugo desigual. Ajá, ¿dónde en la Biblia dice eso? O sea, ¿quién es más cristiano? ¿Quién está más cerca de Dios, el bautista o el presbiteriano? No, porque es que cuando van a bautizar a su hijo, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Recién nacido o a los 12 años? ¿O a los 18? O con la Confesión de Westminster o con la de 1689. Ok, o sea, yo quiero que consideremos esas cosas. Estamos cayendo en cosas, o sea, no, entonces, el cristiano arminiano y el cristiano reformado. El cristiano hiperreformado, que es los que cantan himnos y perdón, los que cantan solo salmos, con los que cantan himnos, no, yugo desigual, porque entonces cuando adoran a Dios, ¿cómo van a cantar? Por favor, o sea, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, es Dios quien bendice, Dios quien los une, y el sello es esa unión sexual. Por eso la castidad y la pureza es importante. Por eso la sensualidad es un pecado que atenta contra el matrimonio. La sensualidad del hombre y de la mujer, ¿no? Porque hoy en día, antes se acusaba a la mujer que iba semidesnuda, hoy también los hombres van con leggings, con la camisa descubierta, pelo en el pecho. O sea, yo quiero que nosotros, nuestra sociedad está normalizando el pecado. A veces nosotros estamos más fijándonos en la homosexualidad de una manera como si fuera el pecado imperdonable, Ujú. donde nosotros tenemos que entender que es Dios el que transforma y el que cambia. Y el matrimonio, pastor, no sé si le contesté o no, pero yo creo que nosotros tenemos que tener bases bíblicas sólidas, no desde una perspectiva ni bautista, ni presbiteriana, ni de los covenanters, ni desde el luterano o el metodista o el anglicano, sino desde la escritura. Y que con la escritura me convenzan que lo que yo estoy diciendo estoy equivocado. Porque hoy en día nosotros tenemos que estar más preocupados de otros pecados más grandes dentro de la escritura, dentro de las iglesias que se cometen. Porque nos juzgamos, somos chismosos, mentimos, somos irreverentes, somos irrespetuosos. Hay personas que han perdido la oportunidad de adorar a Dios. Yo creo que es mucho más pecaminoso aquel que está metiendo cizaña a su mujer o a su marido o a sus hijos para que vayan en contra del pastor, en contra de la iglesia, para dividir las iglesias, para hablar en detrimento del honor de otros, cuando hay realmente pecados que se soportan dentro de la iglesia y se toleran bajo, no, perdonemos, somos cristianos, amamos. El ataque al matrimonio es un plan demoníaco de Satanás, del reino de las tinieblas. Y ataca, miren queridos hermanos, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos. Yo conozco casos de pastores que simplemente desaparecen 2, 3 años y luego aparecen con nueva esposa. ¿Y qué pasó? No, es que el Señor me restauró, pasé esto y lo otro. Pero ¿qué dice la Escritura? Y nosotros somos modelos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, sí, pero es desde una perspectiva bíblica, no desde una comprensión humana, social, que es una realidad, porque el divorcio está a las órdenes del día, hoy en día. Si tú tienes una realidad que en el pasado te divorciaste y pasaste esa realidad y el Señor te trajo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. ¿O no es así? Es una convicción que yo tengo. ¿Por qué? Porque en mi iglesia yo tengo personas que se divorciaron y se volvieron a casar en Cristo y están felizmente casados 10, 20, 30 años. Pero esas son realidades que pasan por la pregunta que nos hicieron hace un rato. La Biblia dice por causa del pecado pasa eso, pero en Cristo las cosas deben ser diferentes, son diferentes. De hecho, en Cristo yo sé
que mi esposa es mi esposa y es la que me va a acompañar y espero encontrarme con ella en la eternidad. Como Abraham dijo, yo quiero que me entierren al lado de Sara. Isaac al lado de Rebeca. Jacob al lado de Raquel. Bueno, él tuvo problemas de identidad, creo, en ese sentido. Porque él solo amó a una mujer en todo ese sentido. Y Dios lo disciplinó frente a ese amor porque fue rebelde. Frente a su verdadero matrimonio que fue Lea. Dios le dio una esposa. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál fue la esposa de Jacob? No fue Raquel. No nos peguemos de Corín Tellado. Peguémonos de la escritura. La esposa de Jacob fue Lea. Dios honró a Lea. Le dio hijos a Lea. Pese a la rebeldía de Jacob. Y Jacob sufrió tremendamente las consecuencias de su desobediencia contra Dios. Porque eso trae el pecado. De hecho, pudiéramos decir, de acuerdo a lo que dice la escritura, hasta Raquel era medio idólatra. Medio rebelde. Dios le da un hijo con dificultad y le pone José. Señor, añádeme más. Y ese más terminó con su vida, mucho más joven. Solo para meditar, perdóneme que me haya extendido. Creo, pastor, ¿estamos claros, pastor Carlos Abril? ¿Alguna pregunta? Discúlpenme que estos temas me apasionan porque dañan la iglesia. Luchemos por nuestros matrimonios, seamos fieles a nuestros matrimonios, sobre todo esos matrimonios que están en Cristo, porque desde que conocemos a Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo demás pasó, todos los demás pecados deben quedar atrás. Y a partir de ahora debemos estar firmes en el Señor, guardando la palabra. ¿O no, pastor Luis Eduardo? Perdóneme y no vuelvo a hablar porque ya le quité media clase. No, tranquilo, pastor. Muy interesante el planteamiento, la pregunta, y yo creo que nuestros interrogantes son fundados por, y vaya que estaba meditando en cada una de las intervenciones y las respuestas en las preguntas, y también, y lo digo con cuidado y con respeto, obviamente es una clase que se abre precisamente para tocar estos puntos, para mirar también nuestras perspectivas y precisamente como el autor nos plantea en el módulo, veo muy como anillo al dedo precisamente las posturas platónica y aristotélica en cuanto a cómo ha permeado tanto a la iglesia que muchos de nuestros interrogantes, los interrogantes que tenemos, son fundados precisamente por la misma academia, la misma escuela. Y cuando digo es que nuestra formación religiosa es de tradición católico-romana y también sobre esto surgen muchos interrogantes sobre lo dogmático más que sobre lo escritural. Y prácticamente aún sigue vigente esa tradición. Los que de pronto, si me permiten, han visto la película de Robin Williams, que habla prácticamente en cuanto a la escuela nueva y la escuela tradicional, cómo lo plantea y el resultado de lo que es ese pensamiento crítico, esa escuela nueva, entrando a lo tradicional, a desestructurar esto, pues vemos cómo es arrasada también por lo mismo que ya está planteado. Entonces, precisamente esta investigación, lo que les estoy leyendo me da como esa confianza precisamente en cuanto a ese pensamiento que ha sido, en cuanto a lo científico, ha permeado tanto, o se ha metido de una manera tan sutil que ha reemplazado prácticamente lo que es una investigación a la luz de las escrituras como nos la plantea o como nos la deja ver el mismo escritor sagrado Lucas en su Evangelio y en Hechos de los Apóstoles. Y quiero precisamente leerles esto para llegar luego a un punto, a ese punto integral o holístico que nos plantea esta investigación para lo que viene, pastor. Entonces, si me permite, ¿puedo avanzar o hay alguien más que va a intervenir? Yo creo que estamos en sus manos, pastor, y toca que le ponga cuarta y luego quinta, y si Listo. tienes esta. Pastor, esto viene con turbo.
Yo sé que Listo. usted es un Ferrari. No, pastor, estoy aprendiendo también eh, todo, yo creo que apologética es eso, eh, y estamos aprendiendo también a través del mismo curso y estamos recogiendo estos puntos que son importantes también a la hora de presentar defensa de la fe. Y el pastor hablaba el hermano Abril hablaba en cuanto al matrimonio, los que llevan 20 años de casado, bueno, pensaba en la definición de términos a lo que decía el pastor en cuanto a matrimonio, matriz, esa definición de términos, yo creo que es importante de pronto a la hora de abordar con una pareja de pronto este tipo de inquietudes que surgen al interior de la iglesia. Pero quiero hablarles en cuanto a esta pensamiento científico en la edad contemporánea para luego ir aterrizando a este punto que viene la apologética cristiana no debe ser solo escuchada, sino vista a través de actos tangibles de amor, servicio y respeto. En cuanto a la evolución del pensamiento científico a comienzos de la edad contemporánea, la confianza en el ser humano y en el progreso científico y tecnológico se expresaron en una nueva forma de pensamiento y no sé si hayan escuchado hablar de Auguste Comte, que es el padre del positivismo. Y él afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. Y Auguste Comte, bueno, esta postura surge en Francia a principios del siglo XIX. Esta línea de pensamiento propuesta por el Círculo de Viena se conoce como positivismo lógico o neopositivismo, empirismo lógico o neoempirismo, aunque los miembros del Círculo de Viena preferían llamarlo empirismo consecuente. Te encargo las empanaditas de entrada. Las empanaditas de entrada le encargo. Sí, unas empanaditas de entrada, una pechuga en salsa de champiñones y la arroz campanario. Mi hermano Edgar, ¿puede por favor apagar el micrófono, cerrar el micrófono para que no nos provoque con... Gracias. Sostenían que una hipótesis era verdadera si los hechos observados en el mundo estaban de acuerdo con los hechos deducidos de la hipótesis. En el siglo o alrededor del siglo XX surgen otras corrientes como el marxismo, representado por Friedrich Engels y Karl Marx, así como también el pensamiento de Bertrand Russell, que enfatizan el papel de la historia. Y aquí viene algo que ha permeado y que está más al interior de la iglesia, como es de lo cual se hace énfasis hoy en cuanto a la psicología, la sociología y el lenguaje de lo que es la actividad científica. Y surgen diferentes corrientes del pensamiento posmoderno. En la edad contemporánea se caracteriza por dos corrientes pedagógicas muy marcadas, lo que es el conductismo y el constructivismo. Y cuando vamos a la academia o al colegio, nótese cómo esto tiene mucho que ver en la formación y luego, estoy hablando de educación media básica, ¿sí? Para luego entrar a lo que es la educación superior y obviamente luego posgrados. Pero desde la media y la básica prácticamente se habla de constructivismo y de conductismo y ya hay escuelas que son marcadas por este enfoque pedagógico como el conductismo y el constructivismo. Entonces, nótese cómo a lo largo de la historia esto ha venido jalonando al punto tal de que en las iglesias ya estos enfoques prácticamente son los que definen prácticamente muchas denominaciones, digamos, o en muchas congregaciones precisamente porque a nivel académico se ha entendido, como precisamente aquí se desmarca el doctor Cornelio Hegeman en cuanto a la manera que nos plantea hacer apologética, esa apologética integral, a desmarcarse a cómo ha sido o cómo lo presenta el presuposicionalismo o el evidencialismo. Decimos, esto no es importante, esto no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros en este momento, en este tiempo, y yo creo que
Es un punto el cual es muy, muy importante a considerar y nos lleva a nosotros precisamente a ver cómo nuestra sociedad está marcada, no para que nosotros entremos a debatir en cuanto a constructivismo tengamos que tener un máster pues en cuanto a estos modelos pedagógicos o conductismo, pero cómo si al hablar de pronto con algún ministro o la manera en como muchos miembros al interior de la iglesia han sido, digámoslo así, evangelizados, tomando el término, ¿cómo podemos nosotros llegar a aterrizar una idea o ver una línea de escuela o de pensamiento al interior de la misma iglesia para nosotros aterrizar o de construir esto a la luz de las escrituras? Y yo les digo algo, es más difícil quizás hacer este trabajo con una persona que ya ha venido durante mucho tiempo al interior de la iglesia siendo, digámoslo así, como formada a través de estas líneas de pensamiento, de escuela, digo al interior de las iglesias, porque así, de esa manera, más que de la Biblia, entramos luego a ver cómo han sido construidos su evangelismo o su escuela de discipulado. ¿Ah? Entonces, miremos algo. Pastor, un favor, se quedó en la página 7, pero solo estamos con el Sí, título. es que precisamente llego pero quiero antes de entrar, porque obviamente voy a hablar, o aquí nos plantea hablar de sociología, psicología, todo para aterrizarlo. Bueno, les adelanto esto, pero quiero avanzar en lo que es la tesis, luego aterrizo esta diapositiva y bueno, tenemos el tiempo. El conductismo es una corriente de la psicología propuesta por John Watson, que predominó en educación durante la primera mitad del siglo XX. Defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuestas. Los modelos conductistas minimizan el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyéndolos por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio mediante métodos experimentales. Bueno, eh, eh, este modelo o como lo propone el conductismo, la psicología, pues nótese que todo aquello que no sea probable mediante el método científico, pues no es verdad. Entonces, hago una pregunta, ¿la Biblia es verdad? ¿Cómo la vemos nosotros al interior de la iglesia? ¿O somos más conductistas o más del modelo de modelos científicos y, y llegamos a establecer nuestros interrogantes más por lo que la cultura y la sociedad, dependiendo en la cual esté inmerso esta sociedad, eh, eh, en qué cultura ha sido más influyente al interior de la iglesia y nosotros hacemos ese tipo de planteamientos? El pastor nos hablaba en cuanto a las autoridades dadas por Dios y como autoridades nosotros nos sometemos en lo que la Biblia nos dice que debemos de someternos. Hay cosas que igual, aquello que no honra y glorifica a Dios, obviamente está primero obedecer a Dios que a los hombres. Pero entonces eh, cuando vemos estas propuestas, nótese cómo hoy, por lo mismo que los estados están llevando a las personas en materia de educación para que no haya deserción escolar, para que haya a través de un seguimiento, de hecho es algo que se tiene que hacer en las instituciones educativas, hacer un seguimiento de la deserción escolar, de qué grado, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, si fueron familiares, si fueron, bueno, el punto es que no haya deserción y en qué grado hay deserción y cómo
en materia de educación lo que se quiere o lo que se pretende políticamente es que todos vayan y estudien, vayan luego a la educación superior, bueno, sea tecnológico, técnica tecnológica o profesional, y luego empezar esto, cómo llevan a las personas. Entonces, los hermanos o a quienes estamos haciendo apologética, si nosotros vemos, es muy diferente a la manera en cómo se hacía hace 40 años, quizás aún en los pueblos más apartados de nuestra nación. Hablo, por ejemplo, algo que tenga conocimiento por allá en el Casanare, donde era imposible estudiar, pero si usted va de pronto a ese pueblo hoy en día, lo digo con conocimiento de causa, todo mundo sale de ese pueblo a estudiar, todo mundo sale a hacer una carrera, así sea con el SENA, técnico, tecnológico, profesional. Entonces, las personas a las cuales se evangeliza o con las cuales se hace apologética, por eso en este tiempo han sido tan promovidas las escuelas de apologética precisamente porque las personas que ahora están en las iglesias o a las cuales tenemos que salir a evangelizar tienen un conocimiento precisamente de este contexto, perdón, que les estoy hablando científico, lo cual nos lleva a nosotros a estar alertas y a hacer precisamente, cuando dice presentar defensa de la fe que está en nosotros, pero también conociendo los contextos en la población en la cual nosotros estamos haciendo esa apologética. De hecho, el autor nos habla de que nosotros debemos de hacer investigación en comunidad. Ahora, eso entonces, habla de según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza a partir de los esquemas que la persona ya posee, los conocimientos previos. ¿Mm? Y de allí se parte para el constructivismo. Y nótese cómo hoy la academia, en cuanto a esta posición, en cuanto a conocimientos previos, la academia está hoy a manera de oferta diciendo que esos conocimientos previos son valorados, validados y son tenidos en cuenta para que la persona a la hora de cruzar X o Y programa, esos conocimientos previos le dan hasta el 50% de créditos para algunos títulos en algunos programas de algunas universidades. Entonces, para el constructivismo, la enseñanza de las ciencias experimentales debe completar sus métodos objetivos con los conflictos y las valoraciones, con sus cuestionamientos y discusiones, proponiendo modelos de enseñanza más holísticos e integradores. Ese término holístico es prácticamente un todo integral. Y me llamó la atención precisamente al planteamiento que nos hace el hermano Cornelio Gerima. Obviamente, esto es como una acotación que hago a lo que en el planteamiento del texto el mismo autor está haciendo. Es decir, que no se enfoca únicamente en sus componentes individuales. Y me llamó precisamente la atención la definición de ese término holístico porque no es lo que yo creo, como yo creo, como soy influenciado por lo que es la sociedad o la cultura para definir algo que al interior de la iglesia solamente es validado objetivamente por las mismas escrituras, por el absoluto, por Dios mismo. Y este sincretismo prácticamente es lo que hoy en día es eh, como no es difícil de observarlo al interior de las mismas iglesias y somos o estamos más preocupados precisamente por todo aquello que es académico que por lo que es bíblico. Si bien tomamos estas cosas para nuestra edificación y nuestra preparación, nos lleva a nosotros a estar en guardia. Por eso este punto de apologética cristiana no debe ser escuchada sino a través de actos tangibles de amor, servicio y respeto. Y esto es algo que si nosotros vemos ya no hay aún al interior o en muchos lugares amor, servicio y respeto. Entonces, si hablamos nosotros a través de misión,
todo es precisamente a través de métodos que no son contemplados a la luz de la fe. O sea, usted es valorado como ministro a través de unos resultados que da y punto, para de contar. Si usted no da esos resultados en cuanto a su oficio, que ya no lo llevan a un ministerio de amor, sino que es valorado por cantidad de, perdóneme el término, sé que, como dijo el pastor, y voy a tomar esa referencia, si no me llega la Santa Inquisición, perdone que tomo esa copia, pero es contar cabezas, como se cuenta, como se cuentan las cabezas de ganado, bueno, por aquí en el llano, ¿sí? Entonces, por cabezas usted da el resultado y de esa manera miden su unción. Entonces, usted ya no está preocupado o usted, su servicio ya no es algo de amor, servicio y respeto, sino yo estoy más preocupado por darle resultado a mi jefe, al representante legal, y de esa manera se pierde todo, la identidad del ministerio, las escrituras, se pierde precisamente lo que hablaba el pastor hace un momento en cuanto a la pregunta, lo de matrimonio, todo eso, y entonces nada de eso importa y no nos detenemos en nada de eso porque estamos en una carrera contra el tiempo por dar un resultado y no me muevan o me trasladen de X lugar. Por eso la responsabilidad de la iglesia, porque llegamos aún con esto como pasó con la iglesia de Roma, o a juzgarnos o a menospreciarnos. Y eso no es la responsabilidad de la iglesia, sino ser embajadores del reino de los cielos. Entonces, el papel del creyente, y llegamos a eso, por eso la ciencia va tan adelantada que tiene más adeptos o hace más adeptos a través de precisamente sus postulados, les digo más adeptos o a personas a que como la fe no puede probarse a la manera del método científico, de hecho, como lo plantean acá, de los saberes previos y todo lo que nos ha planteado precisamente el constructivismo, pues entonces la fe es algo que se desecha desde el mismo pensamiento. Entonces, de nosotros no es condenar esa construcción académica, social o cultural, sino ser sal y luz en el mundo. Ahora, ¿cómo somos sal y luz en el mundo? O sea, tampoco partimos de ser neófitos, o esto precisamente, esto nos ayuda a nosotros a redefinir, digo, si me permiten el término, la manera en que lo estamos haciendo, en cómo lo estamos planteando. Número dos, en una cultura donde la hostilidad es común, el amor radical al prójimo es el testimonio más poderoso del cristiano. Ahora, nótese los tres puntos que nos plantea precisamente el autor: amor, servicio y respeto. Y cómo estamos manifestando ese amor como sal y luz, cómo estamos manifestando ese servicio como sal y luz, cómo estamos manifestando ese respeto como sal y luz, y que prácticamente ello tiene que ver con esa segunda tabla del amor al prójimo, o bueno, que es quizás de los temas más fáciles, digo, de hablar, porque yo creo que el vivirlo como tal o ser parte, que eso sea tangible en la vida del creyente, yo creo que nos hemos descuidado, ¿sí? Por eso nos habla de creación, caída y redención. La perspectiva cristiana sobre la sexualidad no se fundamenta en la animosidad o el prejuicio, sino en su teología de la creación, el pecado y la redención, como lo plantea nuestro hermano, nuestro pastor, que tocaba precisamente esos temas. Ahora, el dilema sociológico, autonomía personal versus realidad sagrada, hablábamos en la primera clase de no pretender ganar el pulso, y de hecho en la iglesia hemos venido hablando precisamente sobre esto: no ganar el pulso o aprender o leer algo o tomar de pronto estas escuelas o el planteamiento que nos hace el doctor Cornelio Hegema para uno ganar impulso. Yo creo que no es el objetivo del mismo curso,
sino es manifestar precisamente esos tres puntos: el amor, el servicio y el respeto. El fundamento teológico, la sexualidad como don sagrado, Génesis 1, 26, 28, 24, como lo planteaba el pastor Juan José en la intervención que ya obviamente vimos, la respuesta cristiana a la orientación y a la disposición y el camino de la gracia, redención y amor al prójimo. Yo creo que fuimos o somos salvos por gracia, ¿sí? Y la gracia es la influencia divina en el corazón del hombre. Y lo que de gracia hemos recibido, esa influencia en nuestro corazón, el Evangelio ha llegado por la gracia de Dios, por el propósito de Dios. De esa misma manera, a como fuimos, se nos presentó por la gracia de Dios este Evangelio que cambió nuestros corazones, lo hemos recibido por gracia, por el Evangelio, por el poder de la Escritura, por la operación del Espíritu Santo, la obra de Cristo, todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro para gloria de su santo nombre y beneficio nuestro, nuestra salvación. Yo creo que es algo que debemos de mirar, quizás poner, como dicen los militares, vista a la izquierda, mirar nuevamente la bandera ondeante, la obra del Señor Jesucristo, examinarnos, hacer una revisión introspectiva, mirar esa gloria que quizás por causa de los afanes de este mundo, notemos como el llamado que hace el Señor a las iglesias en Asia Menor: si tengo contra ti, mira de dónde has caído, esto, vuelve al primer amor. Todo esto yo creo que nos lleva a nosotros a ver cómo damos también de aquello que nos fue dado, esa gracia, y no ser, digo, agresivos, sin importar lo que decía el pastor, porque el pecado, si uno lee 1 Corintios capítulo 6, esto erais algunos, es que el Señor no vino, o no somos, o fuimos en algún momento justos y que merecimos esto que el Señor nos ha dado, no, nos lo dio el Señor por gracia. De nosotros es, como embajadores del reino de los cielos, es hablar de ese reino. La obra la hace Dios, y hablar obviamente con amor y con respeto, sin importar que sea de aquí, que sea allá, la obra la hace el Señor. Y obviamente el planteamiento que nos ha presentado el autor es bastante importante, y he recogido, de pronto he ido un poco más allá a ver a través de esta investigación. Quedamos pendientes. Bueno, quería hablar algo en cuanto al binarismo, lo que pasó en esta investigación, que es bien importante, como en uno de los países o de las naciones que, bueno, en este momento hay una escuela apologética que está siendo fuertemente promocionada por redes sociales en España, pero uno de los países que más aversión tiene a las escrituras es precisamente España, y en un número considerable de personas que están sin la Biblia, y vemos cómo consideran precisamente desde su cultura, desde esa misma, digámoslo así, crisis que se está viviendo al interior, como Dios ha levantado escuelas de apologética y los llevan a precisamente ver cómo la misma academia lo plantea en cuanto al cristianismo, las consecuencias que tienen hablar de pronto o tildar de pronto algunas comunidades que la misma constitución o ley los abriga, y que no se permite desde el púlpito hacer algún tipo de señalamiento. Pues cómo a través de esas escuelas precisamente miran los planteamientos científicos, cómo lo plantea la ciencia, devolviéndonos precisamente a los griegos y su fuerte influencia a través de las edades, bueno, del tiempo hasta nuestros días, y cómo lo han usado esto como una estrategia para llegar precisamente a una población que quizás muy intelectual no quiere nada de Dios, pero cómo planteándolo
desde la primera ciencia que nosotros tenemos, que es escritural bíblica y que es la madre de las ciencias, que es la teología y que fue primero que la misma filosofía, cómo nos plantea y nos vuelve nuevamente a observar aquellas cosas que nosotros descuidamos y se han centrado en su cultura y de hecho han llegado a toda parte, a muchos lugares del mundo y han venido reclutando porque no ha habido un pronunciamiento quizás o un estudio desde cada una de las culturas. Por ejemplo, hablemos de nuestra nación, la manera de nosotros hacer apologética. Por eso me llama mucho la atención y perdone, hago énfasis en esto, en este último minuto, en cuanto a que nosotros debemos investigar precisamente la comunidad en medio de la cual nosotros estamos inmersos para presentar o para recopilar pues esa manera, ¿no? Cómo las personas están pensando, cómo lo plantean y establecer nosotros a la luz de las escrituras una defensa de la fe, porque nos van a demandar por qué y nos van a preguntar y van a ser filosóficos y van a establecer interrogantes, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Y debemos de estar preparados para eso y que el Señor nos ayude, pastor. Muy bien, pastor, muchas gracias, queridos hermanos. Hay preguntas, aportes. Debemos recordar que la respuesta de la iglesia frente a todos estos pecados es compasión y disciplina. Amar al pecador, aborrecer el pecado. El evangelismo a través de las disciplinas que se pueden hacer dentro de la iglesia, como la consejería, el acompañamiento y el rechazo a todo tipo de escarnio, violencia, es una práctica que nosotros tenemos que hacer y entender que una de las cosas que ataca fuertemente la iglesia es la lujuria. De la lujuria se desprende la homosexualidad, la fornicación, el adulterio y solo podemos cambiar en Cristo. Entender que el celibato, la pureza, la castidad es parte de la nueva naturaleza en Cristo y nosotros tenemos que considerar que tenemos una tarea, vivir la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestros corazones, mediante la palabra de Dios que es transformadora. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos hermanos? Ya estamos cerrando este tiempo. No sé si hay algún aporte. Esperemos que el Señor nos ayude en medio de todas las cosas. Recuerden que tenemos un espacio académico. Aquí pueden hablar hombres, mujeres, disentir, aportar, enseñar. O sea, acá estamos en igualdad de aprendizaje. No sé, acá están hermanos muy entendidos como eh, nuestro querido diácono Hamilton, el diácono John, está Iván, está el pastor Carlos Abril. No sé si tienen alguna participación, alguna opinión. Para cerrar. De pronto, pastor, hablando un poco del constructivismo, me llama la atención porque hay como hoy en día hay como una ola, de alguna manera, que está mostrando que esta es la manera correcta de enseñar la Biblia, que es sentarse, tener un diálogo de saberes y se va construyendo conocimiento. Entonces no sé cuál sería la perspectiva bíblica o más bien no sé, sé Ok, cuál es la el perspectiva bíblica. constructivismo se fue acuñando a través del desarrollo de la psicología y de la filosofía como un paradigma
para aprender. La pregunta es que yo les quiero hacer con toda honestidad, a veces soy muy irónico y muy fuerte. Dios es maestro de maestros y nos está enseñando. Encontramos ese constructivismo, nos deja sentarnos y... O sea, miren lo interesante, el Pentateuco, base fundamental de nuestra fe, de los orígenes de nuestra fe. Dios puso al hombre a ser administrador de su creación. Lo puso como corona de la creación. Y les voy a quitar algo que posiblemente han aprendido en algún ámbito de teología. En muchos ámbitos de teología han dicho que Dios puso al hombre a que construya y desarrolle cultura. Y yo les voy a decir, muéstrenme con la Biblia. Porque Dios, después de que poner al hombre, le dio órdenes. Tienes que hacer esto, esto y esto. Y recuerden que nosotros, cuando estamos leyendo Génesis, no estamos en el paraíso, estamos en el desierto recibiendo ese libro. Entonces luego de Génesis viene Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Inmediatamente el hombre tiene que aprender a obedecer. ¿Qué tiene que obedecer la ley? ¿Cuáles son los temas abarcantes de la ley? La moralidad, el cómo convivir civilmente, todos los aspectos litúrgicos que son propios de un pueblo que son del reino de Dios, temeroso de Dios. Todo lo que tiene que ver con un orden sanitario, qué comer, qué no comer, cómo ir al baño, cómo tratar las enfermedades, cómo tratar los nacimientos, cómo tratar los partos, cómo tratar las enfermedades infectocontagiosas. ¿Creó algo el hombre? No. ¿Construyó algo el hombre? No. ¿Cómo definimos cultura? Iván, usted que es un buen filósofo, ¿qué es cultura en términos filosóficos? Sencillito, ¿no? Cultura sería como un conjunto de costumbres que una sociedad o un grupo adopta para regirse básicamente en posibilidad. Perfecto, listo. ¿El hombre construyó cultura con el Pentateuco? Sí, la cultura de Dios. La cultura que Dios le dio a cumplir. Sus tradiciones, sus fiestas. ¿Estamos construyendo algo? No. Llega el Nuevo Testamento, se cumplen las señales que anunciaban al Salvador y nuevamente la iglesia apostólica, no la iglesia primitiva, eso yo creo que es un error, porque la palabra iglesia es asamblea, asamblea tú la encuentras también en el Antiguo Testamento. Sí, congregación también la encuentras en el Antiguo Testamento. Pueblo también la encuentras en el Antiguo Testamento. Familia también la encuentras en el mismo Antiguo Testamento. Bueno, listo, volvamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento que dice que todas las señales, signos, sellos y símbolos del antiguo pacto cumplidos en Cristo Jesús fueron cambiados por Jesús, sellados por Jesús, y el pueblo de Dios vive bajo este nuevo pacto que es el mismo pacto pero cumplido, que también es cultura. O sea, cuando hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento tenemos la supracultura de Dios en nosotros. Entonces aquí yo quiero ir donde el pastor Carlos que nos pregunta, ¿estamos construyendo? ¿El constructivismo es de Dios, es del pueblo de Dios? Entendiendo lo que estoy diciendo, yo entiendo la filosofía del constructivismo, sentémonos con nuestros hijos, que vayan descubriendo, que vayan, venga, déjale entonces unos ladrillos a ver si terminan con un edificio, entonces ese va a ser arquitecto y el que hace otras cosas pues va a ser de pronto artista y el otro va a ser, hoy en día hasta se llama trabajo a cosas que no son trabajo. Por eso esta idea del constructivismo simplemente es una idea pagana que se metió dentro de las iglesias en unos temas de escuela dominical y de desarrollos
de evangelismo, créame que es así, para distorsionar el evangelio. El hombre fue puesto para administrar el reino de Dios bajo las órdenes de Dios, bajo la voluntad revelada de Dios y punto. ¿En qué aspectos? Morales, civiles, litúrgicos y sanitarios. Hoy en día seguimos cuidando nuestro cuerpo. ¿Por qué razón? Porque según el Señor sigue regulando nuestro organismo a través de las leyes sanitarias que hay universalmente plasmadas y que están desde el Levítico que nosotros las encontramos. No sé, pastor, si le respondió o no. Ya Iván le doy la mano que nos quiere. O sea, perdón que yo a veces soy muy loco y muy rayado, les pido perdón, pero yo quiero que hablemos de Biblia. Cuando hacemos apologética, hablemos de Biblia. Hay muchas cosas que tienen cierta reputación, porque les pusieron nombres o grecorromanos, o filosóficos, o psicológicos, y no estoy en contra ni de la modernidad, ni en el desarrollo del lenguaje y de los métodos de educación, porque son parte de nuestra vida. De hecho, hoy estamos a través de Zoom bendiciéndonos, pero hay que siempre estar bajo los principios bíblicos. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos hermanos? ¿Algún pastor que me quiera exhortar, cambiar o aportar antes de darle la palabra a Iván? Ok. Iván. Sí, creo que me están dejando la palabra en sí. Justo quería remarcar el punto que usted lo resaltó al final, que vivimos bajo una teonomía en sí, que lo que sería una heteronomía, vivimos bajo las leyes de Dios y seguimos la cultura que Dios ya nos brindó en sí. O sea, no creamos nada, básicamente. Nos sometemos y nos sujetamos a lo que Dios nos dice y lo que es mejor para nosotros, y aún no entendiéndolo a profundidad en sí. A mí me encanta, yo soy un estudioso mucho de Levíticos, y me encanta profundamente cómo cada cosa trasciende los milenios en sí, y es más sabia que con las palabras de cualquier persona en sí. Eso me impresiona en lo más profundo en sí. Amén. Y miren, nosotros tenemos por cultura que los domingos vemos personas con vestidos, con traje y corbata. Los que van llegando a la casa son del mundo. Los que van saliendo de la casa para una reunión dominical son de Dios. Eso también es cultura. El vestirnos bien para Dios es cultura. El ser puntuales y reverentes también es cultura. Pero es la cultura de Dios, porque nuestro encuentro es con Dios. Y eso es una fiesta para nosotros, a la cual invitamos a todos. Y eso también es cultura, es la supracultura del reino de Dios. Y eso me parece y me encanta, porque está cumplida en Cristo Jesús y no es de la iglesia primitiva. A mí me molesta. ¿Por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles nosotros tenemos la iglesia apostólica, no la primera iglesia. Porque es que iglesia es la reunión de los santos, de los salvos, de los que confiesan a Cristo por gracia. Y la salvación siempre ha sido por gracia. Y no estoy hablando de denominaciones, sino estoy hablando de Biblia. O no, Pastor Carlos, si no, jáleme las orejas. Bueno, terminamos aquí porque si no nos trasnochamos. Pastor Luis Eduardo, ¿cómo vamos? Bien, pastor, de hecho aprendíamos porque en educación uno siempre se plantean las nuevas escuelas, los nuevos procesos que se deben de llevar a cabo para salir o desprenderse de todo lo que es la tradición. Hace un tiempo invitamos recuerdo a un pastor a un colegio, y él nos habló que nosotros aprendemos es por repetición, los creyentes, y precisamente decía, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, y las repetirás y hablarás de ellas, y aprendemos por repetición, hablarás de ellas, y cuando te pregunten responderás, y eso es algo que se aprende precisamente de esa manera. Obviamente, la manera en como en la actualidad, obviamente, la escuela o la academia lleva los procesos es de manera psicológica, y precisamente... Filosófica e ideológica, perdón que y, le interrumpa. bueno, de hecho, cuando hablamos ahorita de lo que nos preguntaba nuestro hermano Carlos Abril, pues, casi respondo apresuradamente en cuanto a
a este constructivismo o conductismo, casi Son digo, dos porque cosas diferentes, ¿no? sí, claro, pero en el caso del conductismo son los saberes previos, casi que se me sale presuposicionalismo, pero bueno, no era por, digamos que sea el cierre, pero es como siempre los saberes previos y la acotación, o más bien la crítica que hace el evidencialista al presuposicionalista, ¿no? Hablando pues de cómo pueden conocer a Dios o cómo pueden tener unos saberes previos en cuanto a Dios si estamos o si están muertos en delitos y pecados. Entonces pensé en el presuposicionalista. No, no tengo solamente nada ni contra esa escuela ni contra ninguno, si alguno de No, pronto está no muy se aferrado preocupe, a ello. pastor. Perdónenme, pastor. No, tranquilo, no se afane. Sino que nos están desertando. Mejor dejemos aquí cualquier cosa, dejamos para la última clase. El Señor, estamos en sus poderosas manos. Sigamos aprendiendo, pidámosle al Señor su sabiduría y vamos a terminar en las manos de nuestro Dios. ¿Sí? Le vamos a pedir a nuestro querido hermano Iván que nos despida en oración. ¿Sí? Que por favor invoque a la... No, no es Santa Inquisición por si acaso, solo era Inquisición. De Santa no tenía nada. Ni en España, ni en América, ni en Europa. Simplemente fue una Inquisición. Y las Inquisiciones nunca han funcionado. Iván, estamos en tus manos, despídenos en oración. Y pastor, oremos. Padre Celestial, Padre de las Luces, te agradecemos por este momento tan bello de poder aprender de nuestros hermanos. Gracias por regalarnos la posibilidad de poder escuchar a maestros. Gracias por esa bendición, Señor, que es para tu gloria. Gracias por preparar a estos hermanitos, a nosotros, Señor, para las futuras generaciones. Te pedimos, Señor, que nos pueda dar un corazón tierno, compasivo, dulce a la hora de hablar como Cristo y poder realmente entender la raíz de todos los problemas que escucharemos de las personas y poder responder de una forma franca, una forma sencilla a las dudas, las preguntas de nuestros hermanitos, sean los pecados que ellos cometan o sean realmente para ayudar a una persona diferente, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad que tú nos regalas y te estamos muy agradecidos. Y ayúdanos a poder apreciar esta clase y en caso que tengamos dudas, recurrir a nuestros maestros que realmente ellos también no saben lo que hacen, Señor, pero esto te trasciende más de lo que ellos imaginan, Señor. Ayúdanos a ver el fin de nuestros frutos y ayúdanos a tener las manos limpias, Señor, y el corazón sensible a las peticiones y a las preguntas de nuestros alumnos, de nuestros conocidos, de nuestros amigos, familiares. Ayúdanos a responder con amor y con integridad, Señor. Tú eres un Señor muy dulce con nosotros. Te agradecemos profundamente por esta oportunidad nuevamente. En tus manos que dejamos nuestro corazón y nuestra mente. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo. Buenas noches. Buen descanso para todos. Cariño.